Hola, en este vídeo voy a reflexionar acerca de personajes célebres de la historia que pertenecen al eneatipo 1. El eneatipo 1 se caracteriza por su rectitud, su deseo de que las cosas se hagan de una forma correcta, sus ideales de justicia y su deseo de reformar el mundo para que sea un lugar mejor. Pero también por su rigidez, sus prejuicios, su dificultad para aceptar las opiniones de otras personas y por la dureza con la que puede llegar a intentar imponer su forma de pensar. Iniciamos este recorrido en el año 551 a.C. Kung Fu Tse nació en el antiguo estado de Lu, en China. Pertenecía a una familia noble, siendo su padre un comandante de la región de Lu. Trabajó algunos años como funcionario para el estado de Lu, pero dejó su trabajo debido a que no le gustaba la política que tenía el estado. Después de esto, se dedicó a instruir a sus discípulos, enseñando sus reflexiones y viajando por toda la región. Fue entonces cuando alcanzó su reputación de sabio. Confucio, que es como le conocemos, respetaba las costumbres y tradiciones chinas, basándose bastante en la literatura y la música tradicionales. Esta reputación se extendió por el territorio de Lu, propagándose por toda China, y alrededor de sus 50 años fue nombrado consejero del Estado, y un año después sería ministro de Justicia. Aplicó la justicia con neutralidad y objetividad, consiguiendo reducir los delitos en la región. En 496 a.C. dejó su trabajo para viajar por diferentes regiones y aplicar sus enseñanzas allí donde fuera, esperando que algún noble le permitiera aplicar esos cambios y mejoras. Aunque no lo consiguió, las enseñanzas de este uno conservación fueron transmitidas y conservadas por sus discípulos, con los que desarrolló 5 textos importantes tradicionales en la cultura china. Su pensamiento dio lugar a la corriente filosófica del confucianismo. Fundamental de sus enseñanzas es el conjunto de ideas morales y ejemplos sobre las buenas prácticas para llevar una buena vida y un buen gobierno a través del estudio y la meditación. El confucianismo fue la religión oficial de China y territorios adyacentes hasta el siglo VII. La religión y la fe suelen ser la fuente de inspiración o el motor de muchos uno, como por ejemplo en la obra del músico que visitamos a continuación. Johann Sebastian Bach nació en 1685 en Eisenach. Era el hijo más joven de un músico de la ciudad, de quien Johann Sebastian aprendió probablemente el violín y los rudimentos de la teoría musical. Estuvo en la escuela de St. Michael en Lüneburg, donde cantaba en el coro de la iglesia y probablemente aprendió a tocar el órgano. Consiguió el puesto de organista en el Neukirch en Arnstadt. En junio de 1707 se trasladó a St. Blasius, Mulhausen, y 4 meses más adelante se casó con una prima suya. Designaron a Bach organista y músico de la corte del duque de Saxe-Weimar, y los años siguientes Bach fue organista principal y compuso muchos de sus trabajos más finos para este instrumento. Durante este tiempo tuvo 7 hijos. Más adelante Bach trabajó para un nuevo patrón, el príncipe Leopold, que era músico y entendía el arte, lo cual hizo que pudiera dedicarse a la composición musical. Creó sus conciertos de violín y los 6 conciertos de Brandenburgo y numerosas obras para clave. Su primera esposa murió y al año siguiente Bach se casó con Anna Magdalena Wilke. Bach permaneció en Leipzig el resto de su vida, donde trabajó en las iglesias principales de la ciudad y durante los años que pasó en esta ciudad compuso cantidades prodigiosas de música de iglesia. Era por este tiempo renombrado como organista virtuoso y con demanda constante como profesor y experto en la construcción y el diseño de órganos. Tuvo 13 niños nacidos de su matrimonio con Anna Magdalena. La vista de Bach comenzó a deteriorarse durante 1750 y fue operado 2 veces. Las operaciones y el tratamiento que las siguieron pudieron haber acelerado la muerte de Bach, que sucedió ese mismo año. Sus trabajos pronto fueron adoptados como modelos para las nuevas generaciones de músicos. La música de Bach sorprende por su perfección, que parece haber sido capaz de captar el espíritu divino de la fe
que tanto le inspiraba. Los uno tienen un gran sentido de la justicia y no pocos han luchado por ella. Es el caso de Mahatma Gandhi, que nació en Porbandar, en la India británica, en 1869, en el seno de una familia de comerciantes de la casta Vaishya. Su padre fue una importante figura política. Gandhi estuvo casado en un matrimonio arreglado por sus padres desde los 13 años y tuvo 4 hijos. Aunque estudió Derecho en Inglaterra, no ejerció de abogado porque en la época, en la India, no era nada fácil. Más adelante se fue a África a trabajar en una empresa india y ahí pudo observar la situación de 150 indios discriminados por las leyes de ese país. También se dio cuenta de cómo resistían pasivamente. Pero los acontecimientos que lo despertaron para activarse políticamente fueron cuando lo obligaron a la fuerza en un tren a pasar de la primera clase a la tercera, donde colocaban a la gente negra. Llegó incluso a ser golpeado y recibió un trato discriminatorio por su raza. En 1894 fundó el Partido Indio del Congreso de Natal. De esta forma logró reunir a los indios que vivían en Natal y también logró denunciar los maltratos, discriminaciones y violaciones a los derechos civiles de los indios en Sudáfrica. Regresó a la India en 1915, recorrió el país con su esposa y profundizaron en sus estudios sobre filosofía y política. La Marcha de la Sal es uno de los actos de resistencia dirigidos por Gandhi más recordados. Los ingleses habían acaparado todos los recursos y bienes de la India, incluyendo la sal, por la que cobraban un alto impuesto. Gandhi organizó una marcha hasta las playas del Océano Índico para recoger un poco de sal del mar. Fue un acto simbólico y pacífico de resistencia y protesta. Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi se negó a apoyar a Inglaterra en esa guerra, ya que el objetivo de la misma era la libertad y la democracia, siendo que a la India le era negada esa libertad y esa democracia. Los unos son reformadores y desean redefinir las normas sociales para que sean más correctas. Vladimir Ilich Ulyanov es el nombre de pila de Lenin, político comunista ruso nacido en 1870. Fue el hijo número 4 de un matrimonio pertenecientes a la pequeña nobleza del imperio de los zares. No se interesó mucho por la política en su juventud, sin embargo, un acontecimiento doloroso lo empujó a combatir la autocracia zarista. Su hermano fue ejecutado por conspirador. Lenin ingresó a las universidades de San Petersburgo y Kazán, donde se relacionó con grupos políticos clandestinos que protestaban contra el gobierno imperial, lo cual le costó su expulsión. No obstante, se le permitió seguir estudiando por correspondencia. Se licenció en leyes. Estuvo en contacto con grupos marxistas. Con ellos conoció El Capital, obra máxima de Carlos Marx, y se interesó aún más por el socialismo. En 1895 se exilió a Suiza y ahí ingresa a las filas del pensamiento marxista. Fundó bajo su influencia lo que sería el origen del Partido Obrero. Lenin regresa a Rusia, deportado. Allí continúa estudiando las obras de Marx y Engels y escribió su tesis sobre la aplicación de la teoría marxista en Rusia. En 1900 fue liberado y salió hacia Ginebra exiliado. Cuando el zar Nicolás II fue derrocado y Lenin vuelve a Rusia, allí reunió a los bolcheviques, ordenándoles no apoyar al gobierno provisional de Kerensky. Inició una campaña de agitación, induciéndolos a preparar su propia revolución con el lema «Todo el poder para los soviets». Su partido da un golpe de estado que se convirtió en la famosa revolución bolchevique. Lenin, que estaba refugiado en Finlandia, regresa a Rusia para presidir el Consejo de Comisarios del Pueblo y pasó a ser el líder máximo del Partido Comunista. Exigió a los partidos socialistas a nivel mundial fidelidad a sus mandatos. Impuso la socialización de la economía, la centralización y la nacionalización de los bienes y recursos del país, así como los medios de producción. Lenin fue retirándose a causa de su enfermedad. Mientras tanto, Trotsky y Stalin se peleaban por sucederlo en el poder, situación que Lenin conocía.
Por eso deja constancia antes de morir sobre su desconfianza hacia Stalin y su preocupación por la burocracia. Los Uno destacan por su fortaleza y su firmeza. En 1925 nace en Inglaterra la primera mujer en ostentar el más alto cargo público de este país. Su nombre, Margaret Hilda Roberts, aunque es conocida por su nombre de casada, Margaret Thatcher. Fue criada en una familia de clase media. Continuamente sobresalió en sus actividades escolares y extraescolares y solicitó una beca en la Universidad de Oxford. Al terminar sus estudios participó en la Asociación de Conservadores de la ciudad donde residía. Durante su campaña para conseguir representar a Dartford en el Parlamento, conoció a quien sería su esposo, el adinerado empresario Denis Thatcher, que además sería su gran apoyo a lo largo de su carrera política. En los años siguientes fue ocupando cargos cada vez más relevantes. Ejerció el cargo de ministro de Educación y Ciencia entre 1970 y 1974, en medio de grandes polémicas, ya que redujo el gasto público en este área. Ganó las elecciones para el cargo de primer ministro de Inglaterra a principios de 1879, siendo la primera mujer en ganar este cargo y ejercerlo por 3 periodos continuos. Su política económica fue de apoyo al libre mercado. Redujo el gasto público y privatizó empresas del Estado. Durante el conflicto de las Malvinas supo manejar la situación, dándole la victoria a Inglaterra, aumentando su popularidad y ganando la reelección para su segundo periodo. Posteriormente, durante la huelga de mineros, demostró una vez más su temple al no ceder, logrando la derrota del líder. En su tercer mandato, Thatcher demostró una posición desconfiada ante la Unión Europea, lo que creó un gran malestar en la población, que conlleva su renuncia en 1990. Es común en los Uno una cierta dificultad para los cambios, ya que creen fuertemente que la manera correcta de hacer las cosas es la forma en que se han hecho tradicionalmente. Su fuerte carácter le hizo ganarse el sobrenombre de la Dama de Hierro. Otros ejemplos de este carácter los encontramos en luchadores por la justicia como Juana de Arco, escritores como Virgilio, Tolstoy o George Bernard Shaw, pensadores y filósofos como Aristóteles o Martín Lutero, el científico Louis Pasteur, la actriz Julie Andrews, la jueza Sandra Day O'Connor o en políticos como Bertrand Russell, Al Gore o el español José María Aznar.